めんどくせえけどよ。めんどくせえ。めんどくせえって思っただろ。めんどくせえ。Shikamaru tiene una particularidad, que es el único personaje, aparte de los principales, que Kishi de verdad desarrolló. Y eso es una locura. Un personaje que no sea un Uchiha o el emo vengador es desarrollado por Kishi. No tiene sentido. Es más, tuvo un opening y una saga dedicada a él. Es como... Entonces, ¿qué tiene Shikamaru de especial? ¿O por qué Shikamaru y no los otros grandísimos personajes que tiene Kishi? De eso trata el video de hoy. ¿Qué tal, chicos? Soy Dai y vamos a hablar de Shikamaru. Shikamaru Nara es un niño nacido en Konoha dentro del clan Nara, un clan muy interesante que se especializa en controlar las sombras, que por cierto es uno de los jutsu más rotos de Naruto y no exagero, más adelante en el video verán por qué. No tenemos demasiada información acerca del clan Nara, más allá del tema de las sombras, una verdadera pena porque era un clan con muchísimo potencial, pero bueno, como no se le ponen los ojos de colores ni tienen problemas hormonales, entonces a Kishi le da igual. Shikamaru entra en la academia ninja y se convierte en genin, formando equipo con el gordito y la que se casó con Sai. Su relación con sus compañeros Ino y Choji es muy interesante porque es algo que viene de generaciones, ya que sus padres también formaron equipo, por lo que a este trío se le conoce como el Ino Shika Cho. Pero bueno, Shikamaru decide participar en los exámenes Chunin y hasta ese punto realmente no había algo muy relevante que decir de Shikamaru, aunque sí se me era curioso que los miembros del equipo siempre consultaban cualquier cosa con él. Tuvo una pelea con una de las ninjas del sonido donde demostró que era habilidoso, pero ya sabíamos que habían otros personajes con mucho más talento que él. No fue hasta la pelea que tuvo con su esposa donde de verdad vimos lo que Shikamaru era capaz. Como explica su maestro Azuma, Shikamaru era un genio y no un genio de combate, sino un genio intelectual, con un IQ que es de más de 8000. ¿Qué? ¿8000? Por lo que este tipo tenía el potencial de ser la persona más importante de todo el país de fuego. Pero ahí aparece otra cualidad suya, que es un vago y todo le da pereza. De hecho, la frase mendoxe, que viene significando algo como qué problemático, es su palabra favorita. Si no fuese por esto, Shikamaru hubiese hecho cosas aún más grandes, pero sin esa flojera que lo caracteriza, no hubiese sido el Shikamaru que a todos nos gustó, ¿no? Luego de su combate con Temari y la invasión del mesonero, Shikamaru se convierte en el primer Chunin de su generación, precisamente por sus habilidades analíticas y porque tiene el criterio necesario para liderar un escuadrón, que casualmente esa sería su siguiente misión. El emo sensible decide irse de la villa y por falta de personal, por guión, a Tsunade se le suben las boobies a la cabeza y tiene la brillante decisión de encargarle a Shikamaru un grupo de búsqueda formado por un montón de niños y el Jinchuriki del Kyuubi. Esta decisión para mí siempre fue una locura, es decir, el enemigo principal de la villa en esa época se acababa de apoderar del último Uchiha de la hoja, el clan con el doujutsu más poderoso conocido, y envían al Kyuubi a buscarlo, un elemento sumamente importante para la villa y que luego darían sus vidas por proteger. No me malinterpreten, la saga de la búsqueda de Sasuke fue brutal, probablemente la mejor del Naruto original, comparable con los exámenes Chunin, pero asignarle a Shikamaru esta misión suicida con el fin de que Naruto y sus amigos tuviesen algo de evolución fue una total locura para mí. Mientras buscaban a Sasuke, Shikamaru se encuentra con Tayuya y mantiene un combate el cual resultó ser vencedor gracias a que su amiga de las piernas bonitas le salvó el trasero. La misión termina y sorprendentemente todos regresan con vida, aunque sin el señor emociones. 3 años pasan y llegamos a Shippuden. Al principio, Shikamaru no tenía participación, pero la que le esperaba vivir en la siguiente saga, ¿no? Resulta que Hidan y Kakuzu, 2 miembros de Akatsuki y 2 de los mejores personajes que ha hecho Kishi hasta la fecha, andaban merodeando por el país de fuego, hasta que se toparon con el Avatarán, enterándose así que este calvito valía mucho dinero ya que era miembro de los 12 guardianes ninja, por lo que lo asesinaron para cobrar su recompensa. Chiriku era amigo de Azuma, el maestro de Shikamaru, por lo que se les asigna la misión de capturar al dúo inmortal, y si se basan en el nombre que le dieron a este dúo, pues ya verán que es una mala idea. En una de las mejores temporadas de todo Shippuden, el equipo Azuma se enfrenta a Hidan y Kakuzu, en una batalla espectacular llena del intelecto de Shikamaru, pero que lamentándolo mucho, estos 2 tipos eran demasiado para este grupo, así que Azuma termina siendo asesinado por Hidan, y justo cuando van a matar al resto del grupo, los refuerzos que habían pedido por fin llegan, por lo que el dúo zombie decide retirarse. La muerte de Azuma fue un momento importante en la trama y sobre todo en la evolución de Shikamaru, ya que a partir de aquí vemos cada vez menos esa pereza que lo caracterizaba, y pasamos a ver un Shikamaru decidido, comprometido y por supuesto brillante. En otras palabras, un personajazo.
Con la venganza como prioridad, esta vez forma un equipo con Kakashi. Ah, sí, la flaca y el gordito que no sé para qué fueron, ya que más bien le dificultaron las cosas a Kakashi, pero bueno. Sabiendo todas las habilidades y el modo operandi del dúo inmortal, prepara un plan brillante para poder derrotarlos, el cual consistía en tomar la sangre de Kakuzu, separarlos, hacer que Hidan realizara el ritual para que matara a su compañero y luego él lo enterraría de por vida en una tumba preparada en el bosque de los Nara. Por más complicado que suene este plan, sorprendentemente lo hicieron a la perfección. Su técnica de sombras aquí demuestra lo que les dije al principio, que es una técnica sumamente rota. No solo inmovilizas a tu enemigo, sino que su fuerza y su función varían drásticamente dependiendo de lo que necesita el guión. A ver, chicos, esta parte del manga es brutal, repito, de las mejores sagas de Shippuden para mí, solo detrás del arco de Pain. Pero aquí Shikamaru se lanzó un Kishi no Jutsu inmenso. Es difícil pensar que unos días antes apenas lograba sostener a Hidan, inmovilizándolo con el Kagemane no Jutsu. Y aquí no solo corrió con él en una distancia muy considerable, sino que hizo y deshizo el Jutsu a su antojo, controlándolo a voluntad al punto de enterrarlo en la tumba sin mayor problema. El hecho de que haya sido Shikamaru el que venciera a Hidan para mí fue un acierto inmenso del autor, ya que el dúo zombie representaba todo lo que la voluntad de fuego rechazaba. Es decir, cosas como la codicia, la traición y la falta de aprecio por sus compañeros. Shikamaru, a partir de este punto de la historia, podríamos decir que es la voluntad de fuego hecha persona. Así que en términos de la historia, el que Shikamaru venciera a Hidan le daba un gran valor a todo lo que Konoha representaba. El único punto desfavorable para mí de esta saga fue el uso del Kagemane, que de verdad tuvo una potencia un tanto dudosa y modificada por el autor. Pero bueno, a partir de aquí no sabemos demasiado de Shikamaru, hasta que llega la peor noticia en la historia de este manga, que Jiraiya está en Boruto, que su majestad Jiraiya había muerto. Shikamaru formaba parte del grupo de investigación y no lograba descifrar el código que dejó su majestad Jiraiya en la espalda del sapito, por lo que tuvo la brillante idea de que el único que podía darles pistas para descifrar este acertijo era el más cercano a Jiraiya, y ese era Naruto. Para su sorpresa, cuando va a su casa se da cuenta de que Naruto está consumido totalmente en su tristeza. Debido a que él pasó por una situación similar, entiende qué es lo que siente Naruto. Y entonces aquí decide hacer algo increíble. Saca a Naruto de su casa y lo lleva al hospital en donde se encontraba Kurenai. Luego de una escena típica de Naruto donde cree que Kurenai comió demasiadas barbacoas y que ahora se parece a Choji, Shikamaru le explica que está embarazada de Azuma y que ese es el rey que tanto le contaba a su maestro que debían proteger, es decir, las futuras generaciones de Konoha. Shikamaru le da todo su apoyo a Naruto y le dice que entiende lo que siente porque Akatsuki también mató a su maestro, pero que no pueden ser niños por siempre, ya que tarde o temprano habrá muchos niños que se referirán a ellos como sensei, y que lo mejor que pueden hacer es seguir adelante y crecer, ya que eso es lo que harían sus dos maestros. Estas palabras fueron increíbles porque realmente daban en el blanco. No fue con Naruto a decirle que dejase de ser un llorón y dejara en paz a su hermano suculento y asesino. Fue a explicarle el por qué debía hacerlo y le dio todo su apoyo. Esto es lo que hace un verdadero amigo. Un verdadero amigo no te dice haz esto y haz aquello. Te da su opinión de el por qué deberías hacer tal cosa, y cuando las cosas no andan bien, está ahí para ti y te da el aliento que necesitas. Aquí, Naruto, por primera vez luego del gesto que tuvo Iruka por él, por fin presencia lo que significa tener un verdadero amigo. Pero a la larga, no reconoce a Shikamaru como tal porque su verdadero y único amigo se fue de la aldea. A ver, ¿dónde empiezo? Ya yo había hablado de las cosas que me molestan de Naruto, como el hecho de que ignoró a Hinata durante toda la temporada, incluso cuando ella le salvó la vida. Pero aquí también hay otra que a mí me molestó y no había mencionado antes. A ver, Shikamaru fue uno de los motivos, para no decir el principal, por el que Naruto salió de la depresión por Jiraiya. Sí, claro, Iruka vino y lo intentó, pero lo que realmente logró fue robarle la mitad del helado a Naruto. Shikamaru le mostró hechos y le hizo entender que no podían ser niños por siempre, y eso lo levantó. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que Shikamaru es un verdadero amigo, y Naruto vive obsesionado con el emo vengador, y hasta en Boruto se refiere a él como el segundo Hokage o el Hokage de las sombras, ya ni sé cómo le dice. No digo que Naruto vaya y lo bese como hizo con Sasuke, pero que al menos le dijese algo decente más allá que las gracias que le dio en su momento. Sí, claro, Shikamaru ahora es la mano derecha de Naruto, pero realmente es Shikamaru el que se ofreció a ello, diciendo que lo acompañaría y bla, bla, bla. Entonces no es que Naruto fuese y le dijese, mira, yo quiero que seas mi mano derecha, te va yo. No fue así. Entonces sí, esto fue algo que a mí me molestó muchísimo de Naruto, porque vive obsesionado con su amigo, que ni siquiera sé cómo fue que se ganó ese título en primer lugar, cuando acá tienes a alguien que de verdad ha sido un amigo para ti, y tú lo ignoras porque, no sé, supongo que el otro es más guapo y es más vengador y este no, y mejor vamos a seguir con el video. Luego de descifrar el código y que Konoha explotara en 1000 pedacitos, realmente no existen más momentos protagónicos de Shikamaru y bueno, realmente de ningún otro personaje. Bueno, no, mentira, en la Guerra Ninja se vuelve a demostrar que el Kagemane no Jutsu es una de las técnicas más rotas de todas.
El misterioso hombre enmascarado llegó al campo de batalla para buscar los tesoros en donde había chakra del Kyuubi. Y es ahí cuando Shikamaru lo detiene con las sombras y con confianza le dice cuál es el plan de Tobi. Tobi, sorprendido, hace lo que ningún otro villano había hecho hasta la fecha, que fue alabar seriamente a su enemigo. Básicamente le dice que es el amo, que es el más guapo y es el que la tiene más grande. Aquí hay otro ejemplo de lo que dije al principio acerca de la técnica de los Nara. Verán, miren, Tobi tiene el jutsu más roto del mundo ninja, como le expliqué en uno de mis videos anteriores, y no pudo zafarse de la técnica. Más bien, le besó el trasero a Shikamaru y tuvo que llamar al Gedo Mazo para que lo liberara. Alguien que fue capaz de escapar de una prisión de cemento dentro de un jutsu de restricción utilizando el Kamui debería ser capaz de hacerlo aquí también. Pero en vez de eso, como el jutsu de sombra tiene más poder de guión que nuestro rubio, pues no lo hizo. Más bien procedió a alabarlo. Ay, Kishi. Más adelante en la guerra reviven a Asuma y luego lo sellan. Vemos como Madara y el misterioso hombre sin máscara asesinan al padre de Shikamaru. Pero como Kishi hizo toda esta saga con prisas porque quería terminar su manga, realmente no parece tener tanta importancia, o al menos no tanta como la que sí tuvo la muerte de Asuma. Casi se muere, pero era mentiritas, y ahí es donde decide acompañar a Naruto a ser Hokage, ya que él necesitaba a alguien que lo asesore, ya que Naruto podrá ser Cristo, pero aún le faltaba mucho conocimiento y sobre todo le faltaría a un amigo o alguien confiable para que estuviese con él cuando fuese Hokage. Al final del manga vemos cómo forma pareja con Temari, siendo esta la pareja más obvia y la más canon de toda la historia. Es imposible que alguien dudase de que estos dos iban a terminar juntos. Tiene un hijo el cual es una copia de él y procede a hacer lo que había mencionado, ser la mano derecha de Naruto. Y bueno, esa es la historia de Shikamaru. La característica principal de Shikamaru es también su mayor fortaleza. Es probablemente el tipo más brillante con vida del País de Fuego. Sus habilidades analíticas son casi incomparables y si no tiene la solución a un problema, solo dan unos segundos y buscará la alternativa más eficiente para todos. Shikamaru fue el primer adulto de la generación de Naruto. Mientras todos tenían sus sueños raros de ser Hokage o de este y lo otro, Shikamaru tenía las cosas bien en claro, y cuando se murió su maestro las tuvo aún más claras. Le dio prioridad al desarrollo de la villa y a enseñar lo más importante de Konoha, la voluntad de fuego. Afronta las situaciones de manera lógica, más que sentimental. Esto, a veces, era una gran ventaja en un mundo donde las guerras son cuestiones diarias. Es cierto que luego de la muerte de Asuma esto lo disminuyó bastante, pero era una cualidad que aún tenía. Shikamaru tenía muchísimo potencial y pudo haber hecho cosas aún más grandes. El ser la mano derecha del Hokage tiene su mérito, pero él pudo ir aún más allá e influenciar directamente algo más grande como el País del Fuego. Sin embargo, algo tan complejo y demandante resultaba ser algo problemático para él. El intelecto de Shikamaru podrá ser su mayor virtud, pero hay veces en donde debes utilizar algo más que el cerebro. Shikamaru no dudaba en tomar decisiones radicales donde a veces tenían una solución diferente. Por ejemplo, Shikamaru fue el primero en decir que debían asesinar a Sasuke. Es cierto que en ese momento el Vengador era buscado internacionalmente, pero no deja de ser un compañero de su generación y, más importante, era el mejor amigo del héroe de la villa. Por lógica, si sabes que Naruto fue capaz de evangelizar al líder de Akatsuki, debes creer que Naruto será capaz de salvar a Sasuke. Esta clase de pensamientos sin emociones es lo que caracterizaba a Danzo. Y bueno, todos sabemos en cómo terminó Danzo. Shikamaru es uno de los mejores personajes que ha hecho Kishi, no solo por su calidad o por quién es, sino porque fue el único del cual él le dio desarrollo, sin contar a los protagonistas y a los Uchiha. Su evolución del niño al que todo le daba pereza al hombre que se convertiría en el estandarte de la voluntad de fuego es algo increíble. Pasó de ser ese niño perezoso a ser el primer líder de su generación. Shikamaru representa todo lo que la aldea de Konoha ha querido inculcar a sus generaciones. Fue protagonista de una de las mejores sagas de todo el manga y bien merecido, ya que Shikamaru tiene las cualidades para ser protagonista en cualquier historia que a él le provoque. Superó una de las muertes más trágicas del manga y en vez de derrumbarse, siguió adelante y utilizó esa experiencia para poder enseñarle a los demás lo que significa poseer la voluntad de fuego. De hecho, uno de sus estudiantes de esta voluntad de fuego fue la persona que se convertiría en el séptimo Hokage y que unificaría el mundo ninja, algo impensable e irracional en la época. Konoha podrá ser una nación llena de asesinos como lo demostró Pain, pero en un mundo lleno de guerras a veces esta es la mejor forma de sobrevivir. Y si quieren saber cuáles son los valores o los elementos importantes que tiene una villa llena de generaciones de héroes, simplemente tienen que ver la evolución que tuvo Shikamaru.
¿Qué tal, chicos? Soy Dai. Si les gustó este video, porfa suscríbanse y si pueden regálenme un like, eso me ayuda un mundo porque todavía estoy empezando. Y si quieren, porfa síganme en mi página de Facebook diagonal me dicen Dai. El link siempre lo pongo al final de la descripción. Mil gracias por su apoyo, de verdad. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué tal, chicos? Soy Dai. Si les gustó